Gracias, Mónica. Muy buenos días a todos. La verdad es un gusto tenerlos y que ahora sí que nos excedan cada mes, como siempre sucede. Y como comentaba Mónica, esta sesión es en la que, fíjense que como se comentaba, pues las metodologías ágiles están teniendo ya desde algunos años una importancia muy relevante acerca de cómo gestionar proyectos. Y eso nos ha llevado a que cada vez más personas nos pregunten qué es una metodología ágil, qué es Scrum, si Scrum es una metodología ágil, qué otras metodologías ágiles existen, etcétera. Y la idea, basado en los comentarios y peticiones que hemos tenido por parte de ustedes durante los últimos meses, es volver a dar este webinar, pero con algunos ajustes que ya habíamos dado anteriormente relacionado con estos temas que son, creo que, muy relevantes para todos y sobre todo eh, que pueden ayudarnos a identificar nuevas herramientas. Y fíjense que ágil no significa que sea una metodología propiamente, es más bien una cultura, y dentro de esa cultura pues vamos a ver varias cosas relacionadas con lo que significa ágil, ¿no? Entonces, durante la sesión del día de hoy, que más o menos va a tomarme una hora, vamos a hablar acerca de la introducción ágil. Vamos a hablar de las características de los ciclos de vida de proyectos, ¿no? Existen 4 diferentes tipos de ciclos de vida. Vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno de esos ciclos de vida y me van a ayudar ustedes a determinar en qué tipos de proyectos cada uno de esos ciclos de vida puede generar mayores rendimientos, ¿ok? Porque por favor, quiero que veamos a los procesos de gestión de proyectos como un activo organizacional, un activo personal que está relacionado con la forma en la que nosotros logramos los resultados. Fíjense, apenas el día de ayer, y me dio mucho gusto, y se los voy a decir con mucho orgullo, el día de ayer he tenido la fortuna de haber capacitado a una persona que es muy relevante, ha tenido cargos importantes en algunas instituciones descentralizadas de gobierno, etcétera, el licenciado Leonardo Lino, me voy a permitir comentarlo, en donde ayer precisamente platicando con él, me decía que habían hecho un proyecto de instalación de una nave industrial que se tenía contemplada para alrededor de 30,000 metros en 12 meses y la estaban terminando en 9 meses, ¿no? Entonces, eh, a lo que les quiero decir con esto es que las metodologías funcionan siempre y cuando las utilicemos como instrumentos y no como un fin en sí mismo. Entonces, vamos a ver las diferencias que existen en cada una de estas diferentes características, de estos tipos de ciclos de vida, y vamos a determinar en dónde nos pueden ayudar a generar el mayor valor. Y esto es bien importante. Vamos a ver algunas implicaciones de qué se requiere para implementar las métodos ágiles o las culturas ágiles, ¿sí? Que es algo muy importante. Y vamos a cerrar con algunas conclusiones acerca de estas metodologías. Entonces, por favor, les voy a pedir a todos que cualquier pregunta que puedan tener, por favor, le escriban en el chat y al final de la sesión vamos a estar respondiendo las preguntas que vayan surgiendo como parte de todos ustedes, ¿ok? Entonces, me gustaría ver cómo están el día de hoy. Levántenme una manita, denos un mensaje para ver cómo están. Tenemos bastantes ingresados en la sesión del día de hoy y eso nos da mucho gusto. Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, excelente. Muy bien, Saúl. Entonces, eso me da mucho gusto. Todos los que están levantando la mano también, vamos a hacer que esta sesión cuente y les funcione para ustedes, todos ustedes, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con una pregunta que la hemos preguntado prácticamente en casi todos los webinars en los que hemos estado, y para los nuevos, yo creo que seguramente no es algo nuevo, pero quisiera preguntarles a ustedes qué significa que un proyecto sea exitoso. Por favor, respóndanme en su chat, ¿sí? Respóndanme en su chat qué significa que un proyecto sea exitoso. A ver, ¿quién responde ahí, por favor? Muy bien.
Nadie nos puede decir qué significa que un proyecto sea exitoso. Muy bien, Julie, que cumpla el objetivo. Muy bien, Irani Rodríguez, que cumpla con los objetivos. Muy bien, pero fíjense que eso es importante. Y vamos a hablar aquí de la eficacia y la eficiencia y ver cómo estas metodologías ágiles ayudan a esto, ¿ok? Y eso es algo muy importante. ¿Con qué características? Muy bien, cumplir la satisfacción del cliente, presupuesto, cronograma. Recuerden que hay dos elementos para que un proyecto sea exitoso y es que sea eficaz y que sea eficiente. La eficacia viene dada, efectivamente, como ustedes lo comentan, por lo que logre cumplir el objetivo. Pero imagínense que decimos que tenemos que incrementar la rentabilidad de la organización, ¿no? Pensando en estos momentos de alta volatilidad, pero resulta que nos tardamos 5 años en terminar el proyecto para lograr la rentabilidad, ¿verdad? Entonces, a lo mejor sí logramos el objetivo, muy bien, Alfonso, ¿sí? Esa es la eficacia, pero tenemos que hablar entonces también de la eficiencia del proyecto. Y la eficiencia del proyecto significa que cumplamos entonces los tiempos, los costos, y los alcances planteados en el proyecto. Entonces, si se dan cuenta, esta es como 4 grandes elementos. En la religión de la gestión de proyectos, podemos decirlo así. Tenemos que ver entonces estos 3 elementos. El primero, como lo voy a mostrar aquí, voy a rayarlo aquí, se refiere precisamente a cumplir el objetivo del proyecto. Esta es la estrategia, ¿no? Todo proyecto es un medio y debe de cumplir el objetivo, pero por otro lado debe cumplir la santísima triple restricción de la gestión de proyectos. Ustedes que ya son sacerdotes o iniciados en la religión de la administración de proyectos, tenemos que ayudar a cumplir el tiempo, ¿no? Que lo tenemos aquí, el tiempo. Por otro lado, tenemos que cumplir el costo del proyecto, ¿no? Y tenemos que cumplir el alcance que tenemos planeado. Y ese es uno de los elementos que en las metodologías ágiles que tenemos, que es algo bien importante. Una metodología ágil no significa siempre que sea lo más rápido posible, ¿no? Sí, sino que cómo contribuimos a generar el mayor valor a través del alcance, ¿ok? Entonces, tenemos que evaluar estos elementos para poder entonces determinar cómo vamos a llevar a cabo y cómo vamos a implementar una cultura ágil, ¿ok? Y vean un poco esto que tenemos aquí con el buen, ¿cómo se llama este personaje de las caricaturas? Ahorita olvidé su nombre, pero es muy popular porque es muy irónico, ¿no? Tiene un humor negro y tiene muchos más, gracias Aaron, es Dilbert, es correcto, en donde, fíjense lo que viene, ¿no? Dice, necesito una estimación de presupuesto para mi proyecto, pero no tengo el alcance ni el diseño todavía, ¿no? A veces así nos llegan nuestros jefes, nuestros clientes con proyectos en donde quieren que hagamos algo, pero no queda claro exactamente lo que se requiere, ¿no? Y cuando les damos una estimación, siempre dicen, ¿por qué tan caro? ¿Por qué tanto tiempo? ¿No? Esa es alguna de las respuestas típicas. Y díganme, por favor, levántenme la mano, ¿cuántos de ustedes han tenido situaciones como estas, en donde les piden un proyecto, pero les preguntan cuánto tiempo necesitan y cuánto costo necesitan, y siempre se les hace muy costoso o mucho tiempo, y no tienen ni siquiera claro qué es lo que tienen que alcanzar, ¿no? Entonces, eso es algo muy común, eso es algo muy común que sucede a la mayoría de nosotros en los proyectos que tenemos, ¿sí? Y eso es clásico, ¿sí? Aquí nos dice Gabriela, eso es clásico. Y precisamente eso es lo que vamos a ver. Y quisiera lanzar una pregunta, por favor, les voy a pedir que me respondan esta votación. Y les voy a lanzar esta pregunta en donde la pregunta es, ¿qué significa para ti un modelo ágil? ¿De acuerdo? Quiero que lo piensen un poco. Estamos hablando obviamente de la gestión de proyectos, pero desde su perspectiva, ¿sí? Y va a lanzarse ahorita esta votación y ya la deben de tener ustedes en pantalla, por favor. Habilítenla y respóndanme. ¿Qué significa para ustedes un modelo ágil? ¿Es que no requiere documentación? ¿Sería? ¿Que no requiere planificación? Que no podemos que podemos arrancar la ejecución lo más pronto posible, que entregamos más rápido, que se aceptan cambios a lo largo de todo el proyecto, todas las opciones o ninguna de las opciones. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? Todavía tenemos hasta ahorita más de 40 participantes y siguen entrando. Tenemos ya respuestas de casi la mitad de los que están participando. Por favor, les pido que nos respondan y ahorita les voy a dar los resultados de esta encuesta. Porque esto es importante para poder delimitar y delinear lo que verdaderamente significa la
gestión ágil de proyectos, ¿no? Y todavía hace algunos años, yo les diría como alrededor de 5 años, el PMI empezó a incluirlo esto como parte de sus procesos de gestión, porque antes se consideraba el PMI solamente como una organización que estaba para proyectos duros, ¿no? Los típicos proyectos en cascada. Y ahora no, inclusive ya tiene una certificación en ágil el PMI de manera específica. Y ahora lo está viendo como uno de los diferentes sabores que tenemos en la tienda, ¿sí? De cómo tenemos que hacerlo. Y vamos a ver, vamos a finalizar la votación. Y los resultados son como siguen. Fíjense, en primer lugar, me dicen que ninguna de las anteriores, con el 28% de las votaciones dicen que ninguna de las opciones anteriores para ustedes significa una cultura o metodología ágil para gestionar proyectos. En segundo lugar, no es cierto, el primer lugar fue que se aceptan cambios a lo largo de todo el proyecto con el 31% de las respuestas. ¿Sí? Interesante. Fíjense, el 28% es el segundo lugar, consideran que ninguna de las anteriores significa que sea ágil. Luego sigue tercer lugar, que podemos arrancar la ejecución lo más pronto posible. Fíjense qué interesante. Y luego ya tenemos las demás. Pero esas son las tres primeras que ustedes dicen. En primer lugar es que podemos aceptar cambios a lo largo de todo el proyecto. Y la pregunta es, entonces en las metodologías tradicionales y que se dice en el argot de gestión de proyectos como predictivas, ¿no se aceptan cambios? Eso significa. Fíjense qué interesante, ¿eh? Aquí voy a compartir los resultados con ustedes, ahí para que lo tengan en pantalla, pero, pero también en las metodologías predictivas, ¿sí? Se aceptan cambios. Pero hay una diferencia en la forma en la que se aceptan esos cambios, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver entonces qué implican las metodologías ágiles, ¿ok? Y vamos a ver esto. Imagínense que ustedes están en un proyecto, ¿no? Como tipo Dilbert, el que les acabo de decir, o de repente están en un proyecto en donde está claro lo que tienen que hacer, ¿no? De esa manera, entonces tenemos que evaluar cómo funcionan estas circunstancias para que podamos determinar cómo es que vamos a llevar el proceso de gestión ágil, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada vez las organizaciones y nuestros clientes quieren algo lo más rápido posible, pero no están ciertos exactamente cómo se tiene que hacer, ¿no? Tienen una idea de lo que quieren, pero no están claros en el alcance o en sus características, o tienen claro lo que deben de hacer, pero no saben cómo llegar a ello, ¿no? Y es ahí desde donde nosotros empezamos a tener algunos problemas, ¿no? Tenemos proyectos en donde tenemos un trabajo claramente definido, pero por otro lado tenemos proyectos o trabajos en donde hay una alta incertidumbre, ¿no? Y tenemos que plantear claramente qué significa alta incertidumbre. Alta incertidumbre, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué significa para el cliente? Significa que no sabemos cómo hacerlo, que es complejo, que nuestro equipo no está coubicado, ¿no? Que no está en el mismo lugar, que el cliente, conocemos al cliente y nunca, o sea, siempre cambia lo que pide en algún momento. Esas son las cosas que suceden. Y como normalmente las metodologías o las culturas ágiles, ¿no? En particular nacieron de los proyectos de software porque era típico que lanzábamos algo y a lo largo pedían un barco, ¿no? Y a lo largo del proceso de construcción del software, al final acabamos haciendo un submarino, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahí en esa gráfica, ¿no? Esa es la típica ciclo de vida de los proyectos de ingeniería de software, de desarrollo de sistemas, ¿no? Donde, si se dan cuenta, ahí tenemos varios elementos, ¿no? Al principio tenemos cómo lo explica el cliente, ¿no? ¿Sí? Cómo lo entiende el líder del proyecto, cómo lo entendemos nosotros, cómo lo diseña, ¿no? El analista, cómo lo programa y al final de cuentas lo que necesitaba realmente el cliente. Si se dan cuenta, cada uno tiene una perspectiva diferente de lo que quiere o que debe de ser el proyecto, pero deben de tener algo en común que es algo muy importante, que tengamos claro realmente el objetivo que se tiene que definir. Y me gustaría plantearles entonces, ¿qué es un trabajo definido contra un trabajo de alta incertidumbre? El trabajo definido, por ejemplo, lo podemos definir como una casa, ¿no? Contra un trabajo de alta incertidumbre, imagínense que tenemos una necesidad y ustedes están trabajando para una compañía automotriz y les piden que diseñen una llanta que sea imponchable porque pues es problemático cambiar una llanta, te quita tiempo, tiene diferentes problemas, ¿no? Mientras en un proyecto, claro, a lo mejor la casa
tenemos, el cliente tiene de manera clara exactamente qué es lo que espera, cuántas recámaras, a lo mejor no está definido a un nivel de profundidad, o sea, a lo mejor no sabe cuál es el tapiz que va a hacer, pero sabe cuántos metros cuadrados van a ser, cuántas recámaras, qué características debe de tener, cuánta luz debe de entrar, etcétera. Eso nos lleva, si se dan cuenta, el trabajo definido nos lleva a definir planes desde el inicio de manera completa, ¿ok? Muy intensos desde el inicio, ¿no? Puede haber cambios, ¿no? Pero la mayoría del alcance de sus requerimientos están definidos. Pero la llanta imponchable, ¿cómo se lo imaginan ustedes? O sea, el objetivo es, fíjense, desde la entrada el objetivo es cómo hacemos que no te tengas que parar con tu vehículo a la mitad de la carretera, que puede ser peligroso, ¿sí? ¿Sí? O para que no te quite tiempo, para que te tengas que cambiar una llanta. Que eso sí, a lo mejor el concepto es la llanta imponchable, pero el objetivo es que no te tengas que detener en tu vehículo para reparar a tu llanta, ¿no? Y pueden ser a lo mejor aquí que haya muchas formas de lograr eso. Puede ser que se imaginen ustedes como ingenieros, ¿no? O como parte del equipo de los proyectos, que se imaginen una llanta imponchable así, ¿no? Que esa sea la llanta imponchable, ¿no? Pero para otros a lo mejor la llanta imponchable es que pues no tenga que llenarse de aire, que sea llena de caucho completamente. Entonces no importa cuántos clavos tenga insertos, pues nunca, o sea, nunca va a dejar de girar porque no va a tener ninguna reducción en su diámetro, ni va a perder su forma, ni etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, entonces, el trabajo definido contra el trabajo de alta incertidumbre tiene mucho que ver acerca con la cultura ágil y los modelos ágiles. Y esos modelos ágiles parten, ¿sí? Por ahí de los principios de los años 2000, a lo mejor un poco antes, de acuerdo a la bibliografía, y todo nace de nuevo por los proyectos de ingeniería de software, empiezan a surgir como estas tendencias de no preocuparse tanto por los planes, ¿no? que son importantes, sino por 4 elementos que tenemos que ayudar para generar valores entonces en los proyectos. Uno de ellos es que los proyectos deben de prevalecer los individuos y la forma en que interaccionamos con nuestros clientes y los participantes en el proyecto, que es sobre los procesos y las herramientas. O sea, que entonces las personas y los procesos como nos comunicamos con la gente involucrada en el proyecto es más importante que los métodos, que la burocracia que tenemos dentro de los proyectos. Eso era un elemento muy importante. El segundo, que el software, porque nace de los elementos, como les comentaba, ingeniería de software, que el software prevalece primero, o sea, que tengamos lo más rápido algo que funcione, que pueda ver el cliente, por encima del proceso de documentación. ¿Ok? ¿Sí? No, fíjense lo que estoy diciendo, no es que lo elimine, ¿no? Sino que tenga una mayor prioridad. Tercero, que el proceso de colaboración con el cliente tiene muchísimo más valor que los procesos de la negociación contractual. Y aquí es en donde hay uno de los grandes fortalezas, pero también debilidades en la forma en la que entonces se plantean o se cotizan, ¿no? Interna o externamente los proyectos bajo metodologías ágiles, ¿no? Porque es ahí cómo le cotizo, entonces cómo le puedo definir cuánto le va a costar, cuánto tiempo nos vamos a tardar, etcétera. ¿Okay? Entonces, eso es una de las grandes fortalezas. ¿Por qué? Porque está centrado en qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y cuarto, como comentaban la mayoría de ustedes en las respuestas, quieren tener una respuesta ante el cambio, ¿sí? Antes que seguir un plan fijo, ¿sí? O sea, los cambios se esperan en cualquier momento, ¿sí? Nada más que también esto es algo importante. Muchas veces conceptualizamos las metodologías ágiles como que los cambios se insertan en el momento que nos los piden, ¿no? Y eso no es cierto tampoco. Los cambios se aceptan, ¿de acuerdo? Se incorporan, pero se van programando de acuerdo a ciertas características que tenemos y que vamos a evaluar más adelante. Entonces, este manifiesto ágil, ¿sí? A final de cuentas derivó y también partió y se derivó hacia otras industrias, no solamente a las industrias de desarrollo de software, y parte, por ejemplo, se implementó en industrias como la industria de la manufactura, la industria de la construcción, etcétera, en donde planteamos lo que son los planteamientos, lo que Toyota planteó como metodologías Lean, ¿no? O planteamientos Lean, en donde, esto también es donde se basan los métodos ágiles. Nos centramos en 3 grandes cosas muy importantes, entre otras. Primero, centrarnos en el valor. O sea, si se dan cuenta, en el valor del proyecto de la casa y en el valor del proyecto de la llanta, nos tenemos que centrar primero en el objetivo de lo que intentamos lograr, y el cómo lo vamos planteando puede irse modificando a lo largo del tiempo, pero siempre pensando
en lo más pronto que podemos generar ese valor. Y no sabemos si nos vamos a tardar 3 semanas o 6 semanas o 10 semanas o 2 meses, ¿de acuerdo? ¿Sí? O 5 meses. Lo importante es que veamos cómo nos vamos acercando a centrarnos en el valor, ¿sí? Que eso es uno de los grandes valores de las metodologías de la cultura ágil. La segunda es, nos vamos a centrar, ¿sí?, en los lotes de pequeño valor, ¿sí? Y esto es en la industria automotriz, pues se centraba es cómo generamos y tenemos elementos de construcción que nos permitan generar pequeños lotes o tener pequeños lotes de piezas, que no tengamos que tener un gran inventario dentro de la línea de producción para hacerlo. Y esto se deriva en los proyectos, es cómo generamos esos lotes pequeños en ciclos de vida, ¿sí?, para generar valor de la manera más rápida posible, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos para no tener un proyecto de un año, sino cómo vamos generando entregables rápidos que puedan ser usados por nuestros clientes y que vean el valor lo más pronto posible? Y finalmente, y esto es algo muy importante, es que tengamos los menores tiempos o de preferencia que no retrabajemos por defectos. Eso es algo muy importante. Hay una diferencia muy importante en un defecto o en un cambio en las especificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en los proyectos en los que estamos buscando entregar el valor lo más rápido posible, no tenemos que liderar cosas que no funcionen de manera y del todo correctas. Pueden cambiar requerimientos, pueden cambiar especificaciones, pero esos no son errores, esos son ajustes, ¿no? Porque se centran en el valor, pero que estemos liberando cosas que no funcionen de acuerdo a lo que deberían de hacer, eso es algo que debemos, y eso es un máximo que tenemos que lograr dentro de la cultura ágil. Entonces, estas metodologías Lean, ¿no?, que se basan, si se dan cuentas, detonan en el famoso Kanban, ¿no?, que tenemos dentro de los procesos de manufactura. Si recuerdan, el Kanban, y ahorita lo vamos a ver, pues es un mero sistema de jalar, ¿no? Sobre todo es para pedir el manejo de inventario, se utiliza mucho. Ahorita les voy a mostrar qué es un Kanban. Y el sistema Lean entonces derivó en los modelos Kanban, que son sistemas de jalar, inclusive en los proyectos también existe, y sobre todo en los modelos ágiles, el famoso sistema de jalar, que es a través de tarjetas, ¿no?, para saber qué está haciendo qué en qué momento. Y las metodologías ágiles, que si se fijan, Kanban y Ágil están ahí un poco relacionadas, y dentro de Ágil ahí están todas las diferentes metodologías que tenemos, ¿no? Tenemos Scrum, tenemos Stream Programming, tenemos todas estas, Scrumban, diferentes formas en las que tenemos la forma en la que gestionamos entonces los proyectos. Entonces, estos procesos, ¿sí?, se derivan en esto, ¿sí? Y hablamos que entonces los trabajos de alta definición contra los de alta incertidumbre se definen o se diferencian en esto, ¿no?, que es lo que acabamos de comentar. Los de trabajo definido se enfocan en procedimientos claros, hay una clara idea, fíjense, una clara idea de lo que se espera y las características que debe de cumplir, y estamos ciertos que no van a cambiar a lo largo del tiempo. Algo que es muy importante en el trabajo definido es sabemos cómo hacerlo, porque puede ser que también haya un proyecto en donde esté claro lo que tengamos que hacer, pero dentro de la organización o dentro del equipo no tengamos el conocimiento o las habilidades para desarrollarlo, ¿sí? Y no se tienen elementos para subcontratar de manera externa, ¿no? Entonces, y se busca privilegiar el costo y el tiempo, esto es algo muy importante en el trabajo definido, y por otro lado, los proyectos de alta incertidumbre, hay un objetivo claro, pero no se sabe cómo llegar a él, o puede ir cambiando la expectativa, no hay un alcance o requerimientos claros, hay mucha incertidumbre, ¿no?, en los factores que afectan el desempeño del proyecto. Si ustedes evalúan que hay un proyecto que hay mucho riesgo, y eso es algo que también tenemos que ser muy claros, en la cultura ágil, los proyectos ágiles, la gestión de riesgos cobra una relevancia muy importante. Hay muchos que piensan que en las metodologías ágiles la gestión de riesgos no existe porque nos vamos adaptando a los problemas que van surgiendo, y eso no es cierto. Las metodologías ágiles tenemos que también ser muy previsores y poder plantear cómo vamos a gestionar los proyectos para tratar de generar el valor lo más rápido posible, ¿no? Algo que también es muy importante en los proyectos de alta incertidumbre es que tenemos equipos enfocados, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que los equipos que están dedicados a estos proyectos de alta incertidumbre están prácticamente dedicados a un solo proyecto a la vez, ¿sí? Porque entonces nos permiten generar esa agilidad y esa eficiencia en lo que queremos lograr, ¿sí? Y finalmente, pues, como en el trabajo definido se busca entonces controlar el costo y el tiempo lo más posible, en los proyectos de alta incertidumbre, realmente lo que estamos pensando es que están enfocados a lograr al valor al negocio lo más rápido posible antes que otra cosa, ¿sí? Y derivado de eso es que entonces surgen estos elementos que estamos
ahorita comentando, ¿no? Entonces, les comentaba que el modelo Kanban, en el modelo Kanban esto es lo que es el modelo, si recuerdan, tenemos el modelo, las cultura Lean, que dentro de cultura Lean tenemos Kanban y tenemos los culturas ágiles o modelos ágiles. En manufactura, el Kanban era un sistema de jalar, en donde eran unas tarjetas, que también se listaban tarjetas, que era un sistema de jalar. ¿Por qué? Porque cada vez que el inventario llegaba a cierto nivel, se tenía una tarjeta que se ponía o se externaba a un sistema o a una persona que pasaba dentro de la línea de producción a recoger estas para volver a resurtir este proceso. Entonces, siempre lograbas generar el control de tus inventarios, de tener los lotes pequeños posibles, mínimos posibles dentro de tu línea de producción, para garantizar entonces que no tuvieras un gran inventario, mucho espacio desperdiciado y se aprovechara para lograr generar entonces los sistemas de producción lo más ágil posible. Y es lo mismo que sucede en la gestión de proyectos. Los sistemas de jalar es el equipo va jalando, como lo vamos a ver más adelante, las actividades que resultan de los lotes pequeños, que son las funcionalidades o los elementos que podemos liberar lo más rápidamente al proyecto, para que el equipo se encargue entonces el de jalarlo a través de este sistema Kanban, que son los sistemas, esos el Write y todos esos elementos en donde estamos viendo todas esas tarjetas que se están llevando a cabo durante todo este proceso. Pero estos sistemas o estas metodologías ágiles se basan básicamente porque tenemos que evaluar nosotros como administradores de proyectos y dentro de la misma organización, porque esto es algo que tiene que ser muy claro, es si ustedes van y se certifican en Scrum o en String Programming en modelos ágiles y la cultura organización no está lista a pesar de que ustedes están listos, entonces la metodología ágil no va a funcionar, ¿ok? Entonces tenemos que plantear en una organización y en el tipo de proyecto qué elementos tenemos que considerar para determinar cómo vamos a implementar ágil, y eso lo vamos a hacer mediante evaluar dos características muy importantes, ¿no? Por un lado, tenemos la certeza en los requerimientos del proyecto, ¿ok? Y por otro lado tenemos, ¿sí? El grado de incertidumbre técnica que tenga para ejecutarse el proyecto. El grado de incertidumbre técnica se refiere a que tengamos las capacidades, los recursos, el conocimiento y la disposición dentro de nuestro equipo para hacer ese proyecto de acuerdo a esa certeza de los requerimientos o de los alcances. Porque tenemos que partir de algo, independientemente del tipo de metodología que queramos utilizar dentro de la gestión de proyectos, siempre tenemos que plantear que tengamos claro el objetivo del proyecto. No importa si es un método predictivo, un método ágil, etcétera, o los diferentes elementos que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar dentro de cada uno de estos proyectos estas dos características, ¿sí? Como principales elementos para determinar en dónde tenemos que aplicar. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que si tenemos un proyecto en donde hay una baja o hay una alta certeza o una baja no certeza del proyecto, pero también hay una baja no certeza del grado técnico, entonces estamos hablando que el proyecto es un proyecto simple y normalmente las metodologías predictivas o lineales o en cascada son útiles para este tipo de proyectos, ¿ok? Inclusive las metodologías ágiles aquí no pudieran ser tan adecuadas, porque es probable inclusive que el proyecto no se pueda dividir en pequeños pedazos. Al final se logra el resultado del proyecto, sabemos lo que vamos a hacer, está claro los requerimientos, claro, etcétera. Entonces, eso es la forma más rápida de lograr el valor al final, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos lo que se llama complicado y complejo, ¿no? En un proyecto en donde el grado de técnico y el grado de requerimientos o alcances digámoslo, está en un rango medio. ¿Qué significa que sea complicado? Que alguno de esos dos factores, los requerimientos, el grado técnico, está controlable y el otro no tanto, ¿sí? Estamos en ese rango. Entonces podemos hablar que los modelos, ¿sí? Como lo vamos a ver, adaptativos, que es así como se conocen a todas las metodologías ágiles, y vamos a ver otros ciclos de vida en donde están inmersos estos modelos adaptativos, son los útiles. ¿Sí? Complicados y complejos. Complicado significa que tenemos variables que podemos tomar bajo control, y complejo son aquellos en donde tenemos tantas variables que es imposible que podamos identificar cómo una afecta el resultado de todo. Eso es a lo que se refiere con complejo, ¿sí? Entonces, si tenemos complicados y entre más
complejos se vayan haciendo, podemos aplicar estos modelos adaptativos. Entonces, ustedes tienen que evaluar dentro de sus proyectos, ¿sí? ¿Cuál es ese grado que tenemos? Y finalmente, aquellos proyectos en donde ninguna de estas dos variables podemos siquiera raspar un grado, podemos generar con extracciones un grado de respuesta alta, pues son proyectos caóticos, ¿no? Es ahí donde entran los proyectos que son de innovación, completamente de innovación, que no tenemos ni idea de qué se ha hecho antes ni cómo se ha hecho antes, no hay elementos que nos permitan, entonces vamos redescubriendo, ¿no? Y esos, por ejemplo, el descubrimiento de la vacuna, ahorita que está lo de la pandemia, ¿no? Seguramente había algunos elementos que podíamos tomar como base, pero no sabemos exactamente cuánto tiempo nos va a tomar, y entonces se va desarrollando con muchas iteraciones. Las metodologías ágiles pueden funcionar, pero no son completamente la lideración de resultados. La vacuna, pues, si se fijan, está por fases, pero eso no significa que tengamos un resultado que podamos empezar a probar. Entonces, estos dos elementos que tienen que evaluar para determinar si utiliza una metodología ágil son muy importantes, ¿no? Y aquí es en donde entran entonces los ciclos de vida. Los ciclos de vida, que hay 4 diferentes tipos de proyectos, en donde uno de esos ciclos de vida son los modelos ágiles. Y vamos a ver cuáles son sus características y de qué manera entonces podemos utilizarlos. Y vamos a ver al final Scrum como un modelo ágil dentro de los modelos ágiles. Scrum, un modelo ágil, ¿de qué implica, no? Porque es uno de los más conocidos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, hay 4 ciclos de vida, ¿de acuerdo? Dentro de los ciclos de vida de gestión de proyectos, en donde vamos a evaluar entonces, de acuerdo a estos elementos que acabamos de ver, el grado técnico y grado de incertidumbre en los requerimientos y en el alcance, tenemos que evaluar entonces otras 2 características para determinar cuáles de estos 4 ciclos de vida son útiles de utilizar. Por un lado es el grado de cambio, que es el que tenemos en el eje de las X, y el otro es la frecuencia de delivery o la frecuencia de entrega de un resultado. Y cuando me refiero a delivery o de entrega de resultado, no nos referimos a partes del producto o servicio final que no sean usables. Estamos hablando de delivery cuando podemos entregar algo que puede ser usado y generar un valor real al negocio, que a lo mejor sí no completo, pero ya aporta al objetivo que planteamos originalmente. Por esa pregunta es muy importante el éxito del proyecto. Si no está claro el objetivo, entonces inclusive una metodología ágil no vamos a saber nunca cuándo pararla, porque siempre nos vamos a estar cambiando de lo que esperamos lograr al final del proyecto. Si entonces al final del proyecto logramos incrementar la rentabilidad de la organización y después de implementar el proyecto a través de estas pequeñas piezas logramos ese objetivo, está válido. Pero si no tenemos claro exactamente lo que queremos lograr, las metodologías ágiles pueden quedarse como una metodología que quede en ciclos y ciclos y ciclos, porque el cliente nunca va a estar satisfecho porque nunca definimos qué tenemos que lograr, ¿ok? Entonces vamos a ver en qué consisten estos cuatro, y ustedes me van a decir, de acuerdo a las descripciones que les voy a dar, en dónde tendrían que utilizarse cada uno de estos modelos predictivos. Y aquí voy a permitirme rayarlo porque vamos a definir los cuadrantes, y de acuerdo a estos cuadrantes, quiero que ustedes me digan, ¿no? Quiero que ustedes me digan en qué cuadrante pudiéramos utilizar cada una de estas 4 metodologías, ¿no? Entonces lo vamos a dividir en cuadrantes. Este es el cuadrante número 1, el cuadrante número 2, el cuadrante número 3 y el cuadrante número 4, ¿de acuerdo? No se les olvide. Entonces, de arriba a la izquierda a abajo y la derecha. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver qué características tiene cada uno de esos y me van a decir ustedes, entonces, de acuerdo a lo que les voy a explicar, cuáles son esos elementos en donde ustedes tendrían que evaluar cómo utilizar cada uno de ellos. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente slide. Muy bien, y vamos, ok, con aquí vamos a poner algo que es muy importante, que es, todos estos ciclos de vida tienen algo en común. Para aquellos que digan las metodologías ágiles, ¿no? Les tengo una pequeña sorpresa, que las metodologías ágiles existe la planeación para todos, ¿ok? Nada más, la única diferencia es que el grado de profundidad y en qué momento se hace es diferente, de acuerdo a estos diferentes ciclos de vida, ¿ok? Entonces, aquellos que dicen, no, metodologías ágiles es una especie como de anarquía total, no lo es tanto, aunque trata de llegar a eso para que los equipos sean autodirigidos,
sí existe cierto nivel de planificación que es importante que se pueda definir, ¿ok? Entonces es algo muy importante, quiero que eso quede muy claro. Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Vamos primero con los ciclos de vida predictivos, ¿no? Los ciclos de vida predictivos, como lo dice ahí, lo que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? La mayor parte de la planificación, si no es que la totalidad se hace desde las partes iniciales del proyecto y se ejecutan en una sola pasada. Los cambios existen, pero entre más avanzados estemos en el proyecto, esos cambios nos afectan de manera muy drástica en el tiempo y en el costo del proyecto, ¿sí? Y normalmente es aquí donde se hacen en cascada o de manera secuencial, ¿sí? Y eso hace entonces que se defina que los modelos predictivos de alguna manera ahorita con el ritmo de vida o los ciclos de vida de las organizaciones y de los resultados que se esperan, a lo mejor dicen los ciclos predictivos no son tan útiles. Entonces les pregunto, y quiero que me digan por favor en el chat, quiero que me compartan en el chat, díganme, ¿en qué cuadrante de los que definimos, que este era el 1, este era el 2, este era el 3 y este era el 4, díganme en qué cuadrante los ciclos predictivos funcionan mejor, ¿sí? En donde el grado del cambio es qué y en donde el grado de entrega es qué. Bajo, alto, bajo, alto. ¿Qué me dirían? Por favor, respóndanme ahí en el chat. Muy bien. En el 3. Muy bien, excelente. Perfecto. Fíjense, los modelos predictivos, estamos hablando que tenemos un grado técnico muy alto para resolverlo, ¿sí? Segundo, hablamos que tenemos el grado de cambio, ¿sí? Y que tenemos una entrega, el valor del proyecto prácticamente se entrega hasta el final del proyecto. Inclusive hay proyectos que aunque queremos entregar partes parciales no vamos a poder obtener un resultado hasta el final, inclusive en esos no se puede una metodología ágil. Entonces en ese grado, sí, efectivamente el cuadrante 3 es el efectivo. Ahora vamos con el siguiente ciclo de vida. El siguiente ciclo de vida es el ciclo de vida, adelante, ciclo de vida iterativo. ¿Sí? El iterativo, fíjense lo que dice, el iterativo es un enfoque que permite obtener retroalimentación para el trabajo sin terminar, fíjense, sin terminar, a fin de mejorar y modificar ese trabajo. ¿Qué significan los ciclos de vida iterativos? En los ciclos de vida iterativos esperamos que haya una entrega al final, siempre igual, o sea, una sola entrega al final, pero tenemos muchos ciclos de retroalimentación con nuestro cliente para que nos vaya diciendo cómo irle poniendo. Es como el típico, es como la típica señora, ¿no? O el señor que de repente está remodelando su casa y de repente le pide que le pongan el jarrón y el piano en un lado y luego ya que lo ve ahí, dice, oye, no me gustó, quiero que lo cambies y lo mueves a otro lado. Si te fijas, el entregable de ese proyecto, el entrecomillo, es tener el cuarto o la casa decorada. Pero hay mucha retroalimentación a lo largo de todo el ciclo de ejecución del proyecto y el resultado se espera al final, ¿ok? Entonces los iterativos, esperamos un resultado en donde esperamos el mejor resultado posible con mucha retroalimentación a lo largo de su ciclo de vida por parte del cliente o del beneficiario o de los actores principales para responder a ese resultado, ¿ok? Pensando en esto, ¿qué me pudieran decir? ¿En qué cuadrante de frecuencia de entrega y grado de cambio los ciclos de vida iterativos pudieran funcionar mejor? ¿Qué opinan? A ver, respóndanme. Estoy viendo aquí sus comentarios. Estoy viendo sus comentarios. Dicen en el 4, mucho grado de cambio y una entrega y una baja entrega de resultados. Muy bien, puede ser que sí, puede ser que no. Muy bien, unos dicen que en el 1, otros que en el 2. Muy bien, vamos viendo. Al final voy a mostrar la tabla. Fíjense, en el iterativo, ¿cuál es el objetivo? Les voy a preguntar más adelante. ¿Cuál es el objetivo de los modelos iterativos? Lograr la mejor solución posible a costa de lo demás. ¿Ok? Vamos con el siguiente ciclo de vida. El siguiente ciclo de vida son ciclos de vida incrementales. Si se fijan, iterativos son iteraciones, son ciclos, ¿no? Los incrementales, ¿qué les dice el ciclo incremental? Un ciclo de vida incremental es aquel en donde entregamos lo más rápido, ¿sí? Dice, provee entregables, voy a permitir leerlo y de aquí vamos a ir extendiendo la idea. Provee entregables finalizados, esa es la palabra importante y aquí las voy a subrayar. Finalizados, ¿ok? Finalizados, que el cliente puede que
usar, ¿de acuerdo? De manera inmediata o lo más inmediato posible, ¿ok? Entonces, ¿qué significan en los ciclos incrementales? En los ciclos incrementales lo que estamos diciendo es, quiero entregarte piezas del rompecabezas que puedas utilizar y que ya empiecen a aportar valor al objetivo que planteamos inicialmente dentro del proyecto. Por eso de nuevo recalco el objetivo. Si eso que yo te voy a entregar ya puede aportar valor y contribuir al objetivo desde esa la liberación de piezas o entregables finales, usables completamente para el usuario y para el cliente, entonces estamos hablando que estamos en un ciclo de vida incremental. Entonces aquí el objetivo de los ciclos de vida incrementales, ¿cuál creen que sea? A ver qué opinan. Si los ciclos iterativos es lograr que tengamos la mejor solución posible, en los ciclos de vida incrementales, ¿qué es lo que piensan ustedes que sea el objetivo? A ver, pónganme ahí en el chat. Muy bien. Bueno, le estoy preguntando cuál es el objetivo, no todavía en qué cuadrante, pero bueno, esa es una pregunta que les iba a hacer, ¿no? Entonces, el objetivo de los incrementales es entregar el valor lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde vamos a sacrificar a lo mejor alguna de las otras cosas, ¿sí? En donde podamos lograr que el cliente se sienta satisfecho de manera temprana, ¿ok? Queremos que tenga ese valor. Y ahora sí, ¿en qué cuadrante piensan que tenemos el valor incremental? ¿De acuerdo? Muy bien, por ahí dicen que en 1, muy bien, muchas entregas frecuentes. Me están diciendo que en el 1, ok. Muy bien, bien, muy bien. Interesante. Vamos a ver al final la respuesta, a ver si quedaron correctamente. Y finalmente, fíjense, tenemos los modelos ágiles. Los modelos ágiles, sí, es una combinación de lo iterativo con lo incremental, ¿ok? Por eso esto es como tener lo mejor de los dos mundos, pero también tiene riesgos asociados con eso, ¿sí? Los modelos ágiles entonces implican que entregamos muy frecuentemente cosas que generan valor. A ver, déjenme moverle un poquito aquí a mi cortina porque ya me está dando el sol, ¿sí? Que entregamos valor muy rápidamente, pero también tenemos mucha retroalimentación por parte de los clientes, ¿ok? Entonces aquí tenemos lo mejor de los dos mundos, pero tenemos que tener una mejor forma de gestionarlo, ¿no? Entonces, ¿en qué cuadrante creen ustedes que deban de ser las metodologías ágiles? A ver qué me dicen ustedes. Contesten ahí. Muy bien, en el 2, muy bien, nos dicen ahí, voy a borrar ahorita los dibujos. Sí, bueno, no, los voy a dejar. Y vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta y ustedes se van a calificar, ¿no? Entonces, las metodologías predictivas están en el cuadrante 3, efectivamente. ¿Por qué? Porque si tenemos un proyecto en donde está claro que se debe de hacer, el objetivo de los modelos predictivos es controlar al máximo la eficiencia del proyecto pensando en el objetivo, ¿ok? Ese es el objetivo de los modelos predictivos, lograr controlar lo mejor posible el costo, el tiempo a través del alcance pensando en el objetivo, ¿sí? Los modelos iterativos, vamos a ver, ¿sí? Están en el cuadrante 4, efectivamente, en donde tenemos grado de cambio muy alto, pero tenemos un solo entregable. Generamos lo que se llaman los prototipos, no son funcionales, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. En el siguiente, los modelos incrementales son aquellos modelos en donde tenemos muchas entregas, pero pocos cambios, ¿de acuerdo? ¿Sí? En donde se esperan, oye, ¿sabes qué? Te voy entregando rápidamente, pero hay pocos cambios. Entonces, pero lo que intentamos es que esté satisfecho lo más rápido posible, ¿no? El cliente. Entonces, también tenemos cierto grado de control, ¿no? Sobre la eficiencia del proyecto. Y finalmente, como lo vimos, bueno, tenemos el modelo ágil, en donde tenemos que combinar lo mejor de los dos mundos, pero ahí es en donde un rol es muy importante para gestionar esto de ágil, porque si ágil no lo gestionamos bien, puede ser que tengamos ciclos infinitos, ¿no? En donde el cliente al final no se sienta satisfecho nunca, porque siempre quiera más y pida más y pida más. Y ahí entonces tenemos los proyectos y ágil, si la cultura ágil no se convierte en algo bueno dentro, o no es una cultura inmersa dentro de la organización, es probable que entonces la compañía los proyectos se conviertan como, o la oficina de proyectos de una organización se convierta como un tipo de orfanato, ¿no? En donde cada proyecto es como un nuevo niño que tenemos que alimentar, ¿no? Siempre
porque nunca lo vamos a poder soltar en la vida, nunca lo van a adoptar, ¿no? No lo van a adoptar sus clientes, no lo van a adoptar las áreas que lo tienen que adoptar, porque siempre está en constante, ¿sí?, evolución y cambios si no definimos de manera clara el objetivo. Entonces, esa es la clave. Como administradores de proyecto tenemos que tener claro con nuestro patrocinador, con nuestro cliente, cuál es el objetivo, cómo lo vamos a medir, porque a partir de eso, entonces, las metodologías ágiles, entonces sí, combinan lo incremental con lo, ¿cómo se llama? Iterativo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ponerles la siguiente pregunta. Por favor, quiero que me la respondan. Denme un segundo, por favor. Y vamos con la siguiente pregunta que les voy a mostrar es, ¿cuándo es conveniente, ¿sí?, utilizar entonces un modelo predictivo? Por favor, de acuerdo a esas opciones que tienen ahí, por favor respondan. Cuando el alcance es claro, cuando el objetivo y los requerimientos no son ciertos, cuando el equipo de trabajo es estable, cuando en los proyectos de innovación e investigación, cuando se sabe lo que se quiere pero no está seguro de forma de ejecutarlo, ¿sí? O cuando se sabe lo que se espera y los cambios esperados son mínimos. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes de esta? ¿No? Vamos a ver, esto es interesante, porque los modelos predictivos, ahora, fíjense que ya los tratan como leprosos a los ciclos de vida predictivos. Ya ahora como todo lo quieren ver, es como la persona que tiene un martillo y a todo le quiere ver cara de clavo, ¿no? Los modelos ágiles los queremos meter en todos lados, ¿no? Como algo que se debe de embonar a fuerzas en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjense aquí, prácticamente ya respondieron muchos. Voy a finalizar la votación en unos segundos más. Hasta ahorita, el que va ganando como primer lugar es cuando se sabe lo que se espera y los cambios esperados son mínimos. Muy bien, eso también es importante, pero también tiene otras características que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos, ¿sí?, que nos permitan entonces, vamos a afinar la votación, y efectivamente ganó la última opción con un 69%, en segundo lugar cuando el alcance es claro, y en tercer lugar cuando se sabe lo que se quiere pero no se está seguro de la forma de ejecutarlo. Y vamos a ver ahorita de manera clara entonces en qué momento vamos a generar esa respuesta. Los modelos predictivos, ¿sí?, por eso se llaman en cascada, porque es un proceso tras otro, ¿no? Suponiendo que nuestro modelo de gestión de proyectos en la organización está conformado de estas cinco grandes etapas. Si se dan cuenta, este proceso es de manera secuencial. Y estos modelos obtienen, como dijimos, el resultado hasta el final del proyecto, y se utilizan los predictivos cuando el objetivo del proyecto es cierto, ¿sí? 2, cuando el alcance y los requerimientos son claros, ¿sí? 3, cuando sabemos, esto es muy importante también, podemos tener claro los dos antes, pero si no sabemos cómo hacerlo, probablemente un modelo predictivo no sea lo más adecuado porque vamos a estar experimentando sobre el proceso, ¿ok? Pues probablemente un modelo iterativo pudiera ser mucho más adecuado cuando eso suceda, cuando no sabemos cómo hacerlo, no tenemos el expertise y por alguna razón no lo podemos tener de fuera por restricciones o limitantes de presupuesto, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Siguiente, cuando el valor del proyecto se puede medir hasta que se finaliza el proyecto. ¿Sí? No tenemos manera, la casa no la puedo habitar hasta que no tengamos la casa, ¿de acuerdo? Entonces la casa, aunque tengamos los planos, la construcción, ¿no?, puede ser que hasta que no la podamos habitar, en ese momento se pueda generar, ¿no? Y finalmente, se puede utilizar un modelo predictivo cuando tenemos un equipo estable, y sobre todo, aquí voy a subrayar algo muy importante, que nos referimos a esta parte de disponibilidad. Esto es uno de los grandes problemas porque los modelos predictivos no funcionan bien, porque pensamos que los proyectos están dedicados al 100% y no es cierto, ¿verdad? Entonces, si nosotros como administradores de proyectos no gestionamos con los gerentes funcionales la disponibilidad real que van a tener para los proyectos y los comprometemos a los gerentes, no a las personas que van a participar, porque las personas que participan le deben a los gerentes, a nosotros no. Si no tenemos eso bien, entonces no vamos a lograr el resultado, ¿ok? Entonces vamos con la siguiente pregunta. Nos vamos a los riesgos son controlables, definitivamente. Si son riesgos muy altos o mucha incertidumbre, a lo mejor otro ciclo de vida pudiera ser razonable de obtener. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces vamos con el siguiente. Voy a lanzar la siguiente pregunta.
Denme un segundo para lanzar la siguiente pregunta. Y va a ser, ¿cuándo es conveniente utilizar un modelo iterativo? Por favor. Ahí están las preguntas, ¿de acuerdo? Ya deben de tener en pantalla. Es cuando se esperan entregas rápidas, cuando el objetivo y los requerimientos no son ciertos, cuando el proyecto es muy complejo técnicamente, cuando se sabe lo que se quiere pero no está seguro de la forma de ejecutarlo, ¿sí? O cuando se cuenta con muchos interesados para crear el resultado final. Fíjense, aquí también incluye número de interesados, ¿no? Interesante. Entonces, vamos a ver entonces en qué consiste. Vamos a dejar un poquito más el tiempo de cuánto, ¿sí? Cuando utilizamos un ciclo iterativo. Y vamos a ver ahorita respuesta, ¿ok? Por favor, respondan. Adelante. Muy bien. Y vamos a ver ahorita cuáles son los elementos que debemos de considerar para generar esto. ¿Ok? Muy bien, ya van respondiendo bastantes. Voy a dar unos segundos más. Y vamos a cerrar nuestra pregunta en este momento. Muy bien. Las respuestas son, primer lugar, con 36% de las respuestas cuando se sabe lo que se quiere, pero no está seguro la forma de ejecutarlo. Después quedó empatado en segundo lugar. Hay dos opciones, cuando el objetivo y los requerimientos no son ciertos y cuando se cuenta con muchos interesados para crear el resultado final. Interesante, fíjense lo que me están diciendo. ¿Sí? Y en tercer lugar tenemos cuando se esperan entregas rápidas. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces en qué momentos los modelos iterativos, si se fijan ahí pongo como una especie de remolino, ¿no? Porque si se dan cuenta, los ciclos iterativos es, tenemos una etapa de análisis, ¿de acuerdo? Pero tenemos muchas etapas de análisis y diseño en donde generamos prototipos. Una etapa inicial de análisis, después análisis y diseño de manera recurrente, en donde generamos, fíjense, no productos finales, ¿qué dice ahí? Prototipos, ¿de acuerdo? Dice prototipos, y estamos hablando de que prototipo es algo que pueden ver, pero es algo que no es funcional, ¿estamos de acuerdo? Es la diferencia de entregas finales, ¿sí? Entonces, este prototipaje se va revisando mucho con mucha retroalimentación de nuestros clientes, de los interesados, de manera muy importante. Y derivado de ese prototipaje, entonces, construimos, probamos y refinamos. Fíjense cómo aquí tenemos un proceso también ya de liberación en donde vamos refinando para generar entonces el entregable final. ¿De acuerdo? Eso es algo muy, muy importante. Entonces, vamos a ver en bajo qué circunstancias, ya me voy a apurar porque ya me estoy llegando al tiempo, tenemos mejoran el producto, fíjense, acuérdense, ¿cuál fue el objetivo? A ver, quiero que me digan en el chat para ver si me están poniendo atención. ¿Cuál les dije que era el objetivo del ciclo de vida iterativo? Se los dije de manera clara. A ver, ¿quién me pone ahí en el chat cuál era el objetivo de los ciclos iterativos? A la 1, a las 2, ¿nadie me puede decir cuál es el ciclo de vida iterativo? ¿El objetivo? Muy bien, Marisol, excelente. Si pudiéramos ponerte un día, esta la pondremos ahorita mismo. Es la mejor solución posible. No esperamos, no sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar ni cuánto nos va a costar, pero lo que esperamos es la mejor solución posible, ¿ok? Entonces, aquí hay mucha retroalimentación. Hay ventanas de tiempo para definir esto, que esto es algo bien importante. Hay un ciclo para retroalimentar el prototipo y hay un ciclo para refinar, pero siempre tenemos que definir de manera clara en qué momento tenemos que parar, porque si no también se generan de manera final. Entonces, nos vamos con, ¿sí? Entonces, el ciclo de vida de iterativo es el mejor resultado posible, como lo estamos viendo de manera clara. Entonces, ustedes evalúen qué es lo que están esperando con su patrocinador, porque muchas veces queremos bueno, bonito, barato y rápido, pero pues ojalá y se pudiera y se pueda hasta cierto punto. Hay algo que tengamos que mover para lograr qué resultado queremos hacer, ¿sí? Los modelos ágiles tratan de minimizar esta disyuntiva en lo más posible, pero en algún momento vamos a tener que llevar a eso. El ciclo incremental, si se dan cuenta en el ciclo incremental, ¿cuál dijimos? ¿Qué es lo que esperamos lograr? ¿Cuál era el objetivo? Pues lo que intentamos generar, si se fijan, son ciclos en donde llevamos todo este proceso de manera completa, en donde generamos entregar valor al final
de cada uno de los ciclos, ¿de acuerdo? ¿Sí? En lo incremental es entrega de valor lo más rápido posible. Muy bien, me lo están diciendo, excelente, muy bien, este equipazo que tengo ahorita de los que estamos participando, me da mucho gusto que vayamos bien. Entonces, si hay mucha retroalimentación, ¿sí? ¿Sí? Pero se hace en ciclos, se entregan pequeños trozos que ya son funcionales, abonan, se inicia su construcción y empezamos a tener ventanas de tiempo preestablecidas. Esas ventanas y esos tiempos tienen que ser rápidos, pero dependerá del trozo de valor que vayamos a entregar a nuestros usuarios, ¿de acuerdo? A nuestro cliente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí dice, el grado en el que cambian los requerimientos o se ajustan no es tan importante como el cumplimiento de la expectativa, ¿sí? La expectativa es lo más importante. Por eso, ustedes en los ciclos incrementales, deben de definir de manera clara qué expectativa van a cumplir en cada ciclo, en cada trozo de valor. Porque inclusive puede ser que lo logre, pero el cliente te diga, no, quiero cambiarle algo más, ¿no? Entonces, si logramos definir claro el objetivo de cada ciclo incremental, va a ser más fácil que podamos decir cuándo un ciclo está finalizado y no estemos en este proceso de manera también infinita, ¿ok? Entonces, vamos a continuar, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Y como dice ahí, cada ciclo, como lo ven ahí, se puede cambiar de duración. Lo importante es que sea el ciclo lo más corto posible para entregar ese valor, ¿ok? ¿Vamos bien o no? Por favor, levántenme la manita, todos los que me digan que vamos bien, que van entendiendo lo que vamos viendo hasta este momento, ¿ok? Vamos con la gestión incremental. Si se dan cuenta, aquí en el incremental pues tenemos, pues no un remolino, tenemos varios remolinos en donde lo que tratamos de hacer para que se acuerden más fácil, ¿no? En el primero es una cascada, en el segundo es un gran remolino con muchos ciclos, pero un solo remolino. Aquí tenemos muchos remolinos que se van repitiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pensando en esa entrega. Aquí el objetivo es el valor lo más pronto posible, como lo estamos comentando, ¿sí? Y nos vamos a los ciclos ágiles. Entonces, en donde los cambios es la constante, ¿no? Proveen algo muy importante de los ciclos ágiles es que proveen retroalimentación muy rápida para adaptarnos de manera rápida. Por eso de eso se tratan los ciclos ágiles, adaptarnos lo más rápido posible, pero pensando en algo muy importante, ¿no? Que dijimos ya es el objetivo, ¿sí? Para que no tengamos proyectos interminables. Entonces, algo que también es importante de los ciclos ágiles es que conforme se va construyendo se pueden identificar, como lo dice aquí, algunos requerimientos escondidos o que no se habían entendido de manera clara. Y eso también es algo del valor muy importante de los ciclos ágiles. Vamos definiendo de manera orgánica, ¿no? Si a lo mejor inicialmente pensábamos que era un árbol, ¿no? Con ciertas características, ¿no? Que debería de tener cierto número de hojas, ¿no? Asuman que este es un árbol. Pero resulta que conforme lo vamos construyendo, la funcionalidad, nos damos cuenta que a lo mejor necesitaba más hojas o menos hojas o hojas de manera diferente, ¿no? Para lograr el resultado. Y ese ciclo ágil entonces es la mayor retroalimentación con la entrega de valor lo más rápido posible. Eso es lo que lo hace valor. Y entonces, dentro de esto, déjenme, me voy a regresar, sí, dentro de esto, el proceso se torna en que está basado en iteración, ¿sí? Está basado en iteración o está basado en flujo. Cuando está basado en iteraciones, definimos ciclos de vida del mismo tamaño, ¿ok? Si lo ven aquí, todos los ciclos de vida son los mismos, ¿sí? En donde al final de cada uno se entrega valor, eso es algo bien importante, seguimos entregando valor al final de cada uno de los ciclos, tanto aquí como aquí, en los dos, pero aquí el tiempo es constante, ¿sí? Y este valor puede ser de 1 semana, 2 semanas, algunos que dicen 6 semanas, algunos dicen que entre menos tiempo es mejor. Y aquí, basado en el flujo, los modelos ágiles repiten ese mismo, pero aquí si se dan cuenta, las ventanas de tiempo son variables. ¿De acuerdo? Dependerá del proyecto y ese tipo de cosas que tenemos que plantear. Entonces, bajo este tipo de características, los modelos ágiles funcionan bien. Entonces, aquí el objetivo de los modelos ágiles es, fíjense, tener mucha retroalimentación para descubrir requerimientos nuevos o descubrir entendimientos. Muchos de estos de los modelos ágiles, si se fijan, los modelos de innovación, etcétera, es encontrar el error lo más rápido posible, que nos permita entonces corregirlo lo más rápido posible
para que entonces podamos entregar partes o componentes del valor que se genera. Eso nos lleva entonces a que las metas de los ciclos, si se fijan, de acuerdo a estos diferentes enfoques, predictivo, iterativo, incremental, ágil, entonces, ¿qué me dirían? Vamos a ver, quiero que me digan, en el número uno, el enfoque predictivo, ¿cuál es la meta de esos cuatro? Costo, valor al negocio, solución más adecuada al cliente o la velocidad. ¿Qué me dirían? En el predictivo, ¿cuál de esos cuatro sería? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En el iterativo, sí, pónganle coma. En el predictivo, ¿cuál sería? Coma. En el iterativo, ¿cuál sería la meta? En el incremental, ¿cuál sería? Y en el cuarto, ¿cuál sería? Y defínanlo ustedes y ahorita vamos a ver la respuesta correcta. Ya en esto, hasta esto que hemos visto, deberían de poder responder de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esa respuesta. Muy bien, vamos a ver esa respuesta. Y denme un segundo. Ok, que me estoy peleando aquí un poquito con mi pantalla. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver la respuesta correcta. ¿Sí? En el modelo productivo, como les dije, es gestionar la eficiencia del proyecto, principalmente la gestión de costos. Lo iterativo, ya dijimos, lo correcto de la solución. En incrementar la velocidad, ¿no? Es acelerar la entrega de resultados. Y lo ágil es el valor lo más rápido posible con mucha retroalimentación. Entonces, por eso lo ágil es difícil, o sea, la organización tiene que estar lista para poder adaptarlo. Y fíjense que hay un modelo para evaluar un proyecto, si qué tipo de ciclo de vida es adecuado, ¿no? Si es ágil, si es predictivo, un híbrido, ¿no? Un híbrido puede ser una combinación de los que acabamos de ver, en donde se evalúan tres atributos muy importantes. Vamos a ver cuáles son esos tres atributos que se evalúan. Déjenme ver aquí un poquito que me estoy poniendo. Se evalúa cómo está conformado el equipo, cuál es la cultura de la organización y cómo está conformado el proyecto que se va a ejecutar. Y fíjense, dentro de esos atributos hay características. Y esas características, por ejemplo, en el equipo, es el tamaño del equipo que va a participar dentro del proyecto, la experiencia que tiene el equipo en el proyecto que se va a ejecutar y el acceso. Y fíjense, este acceso es bien importante. ¿Qué tanto el equipo tendrá tiempo y la libertad de contactar a los clientes sin que los clientes les digan que no tienen tiempo, que no los pueden recibir, que están muy ocupados, etcétera? ¿Sí? A eso se refiere con el acceso. La cultura es qué tanto, fíjense, es qué tanta confianza la organización, los patrocinadores tienen en el equipo. Fíjense, qué interesante es esto. ¿Qué tanta confianza tienen en el equipo? ¿Sí? ¿Qué tanto están dispuestos los líderes del proyecto, ¿no? A que el equipo tome decisiones? Eso es algo muy importante. Y qué tanto la aceptación de que el equipo, cómo está conformado y cómo está funcionando, está dispuesta la organización a tolerarlo o aceptarlo. Fíjense. Y tercero, el proyecto, qué tantos cambios pueden existir, qué tantos factores externos o riesgos no controlables podemos hablar. ¿Sí recuerdan de la certeza en los requerimientos y el alcance y la certeza en el grado técnico? Eso es a lo que nos referimos con los cambios. ¿Qué tantos cambios puede existir? ¿Qué tan crítico es el proyecto para la organización, debido a muerte o no? ¿Sí? Y tercero, ¿qué tan rápido espera ese resultado en la entrega, ¿no? Entonces se evalúan estas 9 características de acuerdo a estos 3 atributos, se califica del 1 al 10 cada uno de ellos, y al final te da un mapa para ver en dónde cae más este programa. Entonces, yo les diría, antes de que empiecen a implementar modelos ágiles, primero tienen que evaluar que tengan estos 3 elementos para que su proyecto se pueda hacer, y comenzando con la cultura organizacional. Entonces, les voy a poner un video ya para cerrar, porque ya me estoy pasando del tiempo. Por favor, quiero que me digan que lo ven de manera adecuada, ¿sí? Y me digan que lo ven bien. Es un modelo que va a explicar un poco, vamos a ver Scrum de manera específica, como una de las metodologías ágiles. Y vamos a ver qué implica entonces Scrum. Por favor, entonces vamos a ver este tiempito. It's called sprints. Think of sprints as short time spans in which a certain amount of work must be done. Take a look at this diagram, which illustrates the Scrum project's flow. As you can see, the Scrum cycle begins with a stakeholder meeting, during which the project vision is created. The product owner then develops a prioritized product backlog, which contains a prioritized list of business and project requirements, written in the form of user stories. Each sprint begins with a sprint planning meeting, during which high-priority user stories are considered for inclusion in the sprint. A sprint generally lasts between 1 and 6 weeks,
and involves the Scrum team working to create potentially shippable deliverables or product increments. During the sprint, short, highly focused daily stand-up meetings are conducted where team members discuss daily progress. Toward the end of the sprint, a sprint review meeting is held, during which the product owner and relevant stakeholders are provided a demonstration of the deliverables. The product owner accepts the deliverables only if they meet the predefined acceptance criteria. The sprint cycle ends with a retrospect sprint meeting where the team discusses ways to improve processes and performance as they move forward into the subsequent sprint. I hope you enjoyed this quick overview and learning about the project's flow in Scrum. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, el ciclo de Scrum está basado en ese proceso que lo definieron, ¿no? En donde algo que es muy relevante, y esto es algo bien importante, fíjense, hay un caso de negocio claro que debemos definir, porque esto es lo que define el objetivo. ¿En qué momento vamos a parar el proyecto en el momento que logremos el objetivo? Y por eso ese objetivo se tiene que definir, si se dan cuenta aquí, ¿sí? En la declaración de la visión del proyecto. Esto es algo muy importante, que es lo que a través de ese objetivo, con ese caso de negocio, qué es lo que intentamos lograr y poderlo mover de manera cuantitativa para que a lo largo, si se fijan, desde la definición del alcance del proyecto y sus múltiples características, que es lo que se conoce en Scrum como el backlog priorizado, el backlog es como el listado de las características de los entregables, de sus requerimientos. El cliente, aquí hay una figura muy importante que es el product owner, ¿no? Que es el que prácticamente es el que lleva el ritmo del proyecto, define en qué orden y qué se debe de hacer y se genera un calendario de los sprints. Los sprints, como lo vieron ahí, son esos tamaños de los ciclos de generación de los elementos de valor, ¿sí? Y ese cronograma general nos va a dar pie a que entonces tengamos un ciclo de repetición del sprint de acuerdo a ese cronograma, de acuerdo a ese backlog que no lo define el Scrum Master, lo define el Product Owner, se llama en Scrum. Y al final de cada sprint se generan los entregables y al final de todos esos sprints se logra el resultado del proyecto. Por eso es bien importante, ¿sí?, que entendamos, y ya para cerrar, porque ya me pasé del tiempo, que logramos entender que en particular para Scrum y en los modelos ágiles hay ciertos roles que son indispensables, ¿no? Hay varios, pero estos son los principales, digámoslo así. En donde tenemos el cliente, el stakeholder, que si se fijan, es el que empieza con el proceso de definición de qué es lo que intentamos lograr con el proyecto y define sus requerimientos a lo que es el experto en el negocio. ¿Pudiéramos hablar que este es el experto del negocio? ¿Sí? Que conoce lo que se quiere lograr y es experto en los procesos que se están definiendo a través de ese proyecto, que vamos a conocer como Product Owner. Este Product Owner, de acuerdo, está inicialmente en un proceso de retroalimentación con este cliente y este stakeholder principal para definir exactamente la expectativa del proyecto, cómo se va a medir el resultado del proyecto y con su juicio experto del negocio y lo que se va a hacer, entonces retroalimenta a la figura que lo que sería como el administrador de proyecto, pero no realmente es así porque en los modelos predictivos el administrador de proyecto tiene un rol de mayor autoridad, de mayor complejidad en el proceso de gestión de los interesados, etcétera, mientras que en los modelos ágiles, el Scrum Master, que se le conoce, su labor, fíjense, es más bien asegurar que el equipo se convierte como un líder servicial, es lo que se le conoce como los modelos ágiles. Se convierte en proveer los elementos necesarios para que el equipo que está involucrado por este product owner, el equipo y la cultura ágil se implemente. Él es el que es garante de que el proceso del modelo ágil con lo que acabamos de definir se cumpla y habilita y quita bloqueadores a esos elementos para que lo impidan que se genera. No es tanto de organizar el equipo del Scrum. Si se fijan en los modelos ágiles, la responsabilidad es autocontrolada. El equipo Scrum basado en lo que define en la prioridad de atención y de los sprints que define el Product Owner, lo pasa el Scrum Master y el Scrum Master junto con el equipo definen y generan el famosísimo sistema de jalar que se utiliza o el Kanban que se utiliza. Sí, lo voy a mover para que lo puedan ver en los modelos ágiles, ¿ok? Déjenme nada más irme al slide donde está ese sistema de jalar y lo voy a mover para que lo podamos ver. En un segundo, por favor, porque aquí se me movió un poco de lugar en mi presentación, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En ese sistema de jalar es lo que pasa, ¿no? Entonces, esto es el famoso Kanban de los modelos ágiles, en donde en cada una de las etapas, o dependiendo de dónde están,
tenemos lo que se tiene por hacer y cada miembro jala, ¿sí?, esa tarjeta para que esté en proceso y cuando la termine lo completan y ellos deciden qué otras de los que tienen estando para hacerse se ponen o se jalan para tener su sistema de jalar, ¿no? Dentro del ágil. Entonces eso implica que entonces el equipo puede ser multifuncional, puede lograr generar entonces diferentes funciones dentro de ese proceso. Y entonces esto se va repitiendo hasta terminar esto. ¿Cuál es el rol fundamental dentro de las metodologías ágiles? Es el Product Owner. El Product Owner es el que es el más importante porque es el que define el ritmo, el orden, va definiendo los requerimientos y los cambios que se deben de hacer. El Scrum Master inclusive pues tiene un rol más secundario, está supeditado al Product Owner, pero apoya a que entonces tengamos este triángulo de organización de manera real, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, los modelos ágiles son muy útiles si tenemos claro entonces el objetivo del proyecto y definimos en qué momento se va a finalizar, ¿ok? Entonces, con eso yo terminaría, porque ya me pasé del tiempo, creo que me emocioné de más, y daría pie más bien a la sesión de preguntas o respuestas. Moni, no sé si me puedes ayudar a ver qué preguntas en este momento creo que sería el momento adecuado para que me puedan decir qué preguntas o qué preguntas quieren tener para este proceso. Sí, Carlos, sí tenemos una, dice Gabriela Rodríguez, ¿y dónde entrará el PM en los modelos ágiles? Muy buena pregunta. Y el SM también. ¿El SM es el PM? Ok. Muy bien, fíjense, ¿en qué entra? De hecho, el PMI ya tiene inclusive, y me voy a adelantar un poquito, esto que están viendo ya en pantalla. Ellos ya generaron una guía ágil, ¿no? Inclusive ya el PMI ya tiene un certificado ágil dentro de sus certificaciones. Se llama ACP, que es Agile Certified Professional, si no me equivoco, ¿sí? Y está basado inclusive en esta metodología ágil, pero inclusive, y esa pregunta también es bien importante, a partir de este 2021, el examen de certificación para PMP ya incluye alrededor del 50% de preguntas relacionadas con modelos ágiles. ¿Eso qué significa? Inclusive si ustedes empiezan a preparar ahorita para certificarse como PMP, digámoslo así, sería como, el PMP sería como cirujano general, si lo queremos ver así, y luego tenemos la de ACP, que es Agile Certified Professional, que sería como la especialidad en medicina, ¿no? Sería como neurocirujano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el PMP ya incluye alrededor del 50% de preguntas relacionadas con modelos ágiles y el 50% en metodologías predictivas, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que ustedes ya, para que puedan certificarse como PMP, tienen que ser viables, inclusive esto que les acabo yo de mostrar, sale de este libro, de Agile Practice Guide, en donde todo esto que les estoy comentando sale de ahí, ¿ok? Entonces, el PMI ya dejó de verse desde hace muchos años, simplemente la gente ya lo está empezando a ver de manera diferente porque empezaron a salir el Scrum Alliance y Scrum Org, y etcétera, ¿no? Scrum Study, ahorita les voy a comentar, ¿no? En donde ya son organizaciones que ya están especializadas en métodos ágiles, ya con especialidades en Scrum o en alguno de los otros que les comenté anteriormente, ¿ok? Entonces, espero que haya respondido la pregunta. Adelante con la siguiente, Moni. Sí, nos comenta también Carlos España, ¿cómo puede una PMO apoyar a múltiples departamentos que usan distintos frameworks, lo pone entre comillas, iterativo, predictivo, Scrum, híbrido, y cómo poder homologar todos estos procesos en una PMO y cuánto tiempo tomaría este proceso? Excelente pregunta, muy inteligente. Es una pregunta difícil porque debo decirte que entonces, si te das cuenta, las organizaciones deberían de poder tener modelos diferentes, prácticas diferentes, más que hablar de una metodología, ¿me explico? Deberíamos de tener, fíjense, deberíamos de tener un modelo que sea híbrido, ¿de acuerdo? En donde lo híbrido que sea es, toma lo mejor de todos estos modelos o ciclos de vida que acabamos de ver y define qué parámetros o qué artefactos pudieras utilizar de acuerdo a la naturaleza del proyecto, ¿sí? De acuerdo a esa forma en la que lo vamos a evaluar, si es predictivo,
si es ágil o si es híbrido, definamos una columna vertebral de los elementos que debemos de tener en nuestro ciclo de vida de proyecto, en el que pueden cambiar los ciclos que pueda haber, los artefactos que pueda haber de acuerdo a ese ciclo de vida. Entonces, la PMO tiene que estar preparada para que podamos manejar diferentes ciclos de vida, pero teniendo una columna vertebral, ¿sí?, central que aplique para todos los proyectos. Por ejemplo, lo que sería como la visión del proyecto, el objetivo del proyecto, la forma en la que se van a medir, una planificación inicial, si se fijan en lo que es el backlog del proyecto, que pudieran definirse como eso. Son como elementos obligatorios que debe tener esta metodología, y lo que debe hacer la PMO es garantizar que cada proyecto que entra a ejecutarse tiene una evaluación para determinar cuál es el ciclo de vida que mejor contribuye al valor que esperan de ese proyecto. Y dependiendo de eso, entonces ahora sí, tu backbone más los artefactos que se identifiquen dentro de tu metodología híbrida, cuáles son los que deben considerar para que se pueda generar, ¿ok? Puede ser que hay organizaciones que tienen su ciclo, si es predictivo después de que se evalúa, y tienen su ciclo, su metodología predictiva, tienen una metodología ágil y tienen una intermedia, ¿no?, que suma algunos de los dos parámetros si caen estos elementos híbridos. Si se dan cuenta, yo les puse aquí en el ciclo de evaluación, y me voy a regresar, cuando evalúan, si se fijan, no es ciclo iterativo, y evalúan o ágil o predictivo, que son los extremos, o generan un modelo híbrido. Entonces pueden tener un modelo ágil, un modelo predictivo y un modelo híbrido que combine lo mejor de estos dos mundos, ¿ok? Entonces es una recomendación. ¿Y cuánto tiempo puede tomar? Para implementar un modelo ágil depende mucho de la cultura, ¿sí? Y si la cultura no está lista, esto puede tomar hasta años, ¿ok? Entonces, si la cultura está lista, puede tomar, ¿sí?, probablemente algunos meses, ¿no?, a lo mejor medio año por ahí de poder implementarse. Espero que te haya respondido la pregunta de manera adecuada. Adelante. Sí, nos comenta también Marisol, el Product Owner puede ser la misma persona que el Scrum Master. ¿Qué indicadores le recomiendas que mida mensualmente en los proyectos? Muy buena pregunta. Fíjense que no, en las metodologías ágiles se sugiere que estos roles sean independientes, porque pudieran, o sea, sí se puede, pero el Scrum Master tiene que estar más preocupado por ser un facilitador de que todos los elementos y quitar bloqueadores, el proceso de comunicación se dé, que el equipo esté bien nutrido de lo que necesita para aplicar nuestro sistema de jalar, y que los bloqueadores que surjan, y si se dan cuenta, hay una herramienta que en predictivo no se utiliza, pero que en ágil sí, que es el daily stand-up, ¿no?, o las juntas diarias, que son juntas que duran 10, 15 minutos, en donde la intención es ver qué se hizo el día pasado, qué bloqueadores hay, y el labor del Scrum Master en ese momento es ayudar a generar o quitar esos bloqueadores. Entre otras cosas, ¿no? Y mientras que el Product Owner tiene que estar más enfocado en cómo está generando el valor cada uno de los sprints, ¿de acuerdo? La priorización de los requerimientos de todo el proyecto y dentro de los sprints, ¿de acuerdo? Entonces, si le dejamos esta doble tarea, puede ser posible que después una de los dos le gane y sufra alguno de los dos aspectos, ¿ok? Entonces, por eso es bien importante. Inclusive, las certificaciones son diferentes. El Scrum Master tiene un certificado en Scrum y el Product Owner tiene otro certificado. Ahorita les voy a mostrar de manera general, ¿sí? Vamos a dejar pie a una última pregunta ya para terminar, porque ya estamos muy demorados, y cerramos. Sí, Carlos, ya no tenemos preguntas. Para los que están nada más con la duda de si se va a compartir la liga de grabación, sí, cada una de ellas se les manda a su correo. Yo creo que el día de mañana a más tardar, entonces para que no tengan problema por nuevamente visualizar la presentación. Bueno, nos llegó una última, no sé si quieres responderla. Dice, el Product Owner debe ser del lado cliente y el Scrum Master del lado proveedor. Sí, sí, puede ser. El Scrum Master puede ser el lado proveedor. El Product Owner es, independientemente de que sea externo o interno, tiene que ser experto en el proceso de negocio de lo que se está haciendo, ¿ok? Esa es la característica fundamental del Product Owner, que entiende exactamente lo que se va a hacer, que entiende el negocio, que entiende el valor, y que él sea, fíjense,
él sea el abogado de los intereses del negocio, ¿de acuerdo? Más allá del cliente o del patrocinador, sino que sea esa figura y que sea entonces esta figura que unifique los intereses para que él, siendo esta figura, le dejemos ahora sí al Scrum Master la tarea, que puede ser el externo, de que esa garantía y ese orden, esas expectativas y esos requerimientos se completen de acuerdo al nivel de prioridad que defina el Scrum, el Product Owner, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y yo creo que espero con eso haberlo respondido. Es muy válido. Yo recomiendo que el interno sí sea el Product Owner y el externo, pues sí, sin problema, puede ser un Scrum Master, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues creo que sería todo. Quisiéramos darles unas buenas noticias por aquí. Adelante, Monique, con lo que íbamos a decirles. Sí, como bien comentó Carlos, a partir del 20 de febrero, nosotros, Evorit, seremos capacitador autorizado de Scrum Study. Entonces, por ahí les vamos a mostrar más adelante qué es la sorpresa que tenemos. También comentarles de las siguientes capacitaciones que tenemos en este mes de febrero. 3 de ellas que vamos a impartir en este mes. La primera, que sería el 17 de febrero, sería el curso de prácticas esenciales para gestionar proyectos. El objetivo de pues, es para personas que tienen muy pocos conocimientos o quieran, estar ya en este tema de gestión de proyectos. Es un muy buen curso para iniciar, dura 8 horas. El siguiente es para personas que ya tienen algún conocimiento y quieren pues también hacer más eficiente el proceso que ahorita están siguiendo con su gestión de proyectos, que es hacerlo ya con una herramienta que sería el Microsoft Project. También ese es un nivel elemental para los que quieran iniciar con esta herramienta. Sería el 18 de febrero, también es un curso que dura 8 horas. Y ya el tercero que estaremos impartiendo sería ya para las personas que tienen la experiencia y quieran ya tener una certificación formal en gestión de proyectos como Project Management Professional, e iniciaríamos 26 de febrero con una duración de 40 horas. Lo interesante aquí, o lo que queremos compartirles, es que, bueno, para esta semana, todos los que se inscriban a cualquiera de estos cursos y que estuvieron aquí en el webinar, tenemos un descuento del 20% para que lo puedan aprovechar, lo compartan también y pues que puedan seguir con su capacitación o su desarrollo de habilidades en esta parte. Y, ¿vas a comentar tú? Y también a los que asistieron y que se inscriban al curso en línea para certificarse como Scrum Master, como les mencioné hace unos momentos, tienen un 40% de descuento, más también el examen de certificación. Entonces, esto será válido nada más hasta el día martes 9 de febrero para que lo puedan aprovechar y pues puedan ya iniciar en esas también metodologías ágiles. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Y no me queda más que agradecerles a todos por su tiempo. Espero, por favor, y nada más levántenme una manita o mándenos un chat si este webinar les generó valor, si les ayudó a abrir un poco su entendimiento de lo que implican. Y les recomiendo mucho que se inscriban al curso en línea, el curso en línea de Scrum Master. Como ya vamos a hacer ATPs, que es Authorized Provider del Scrum. Entonces, queremos arrancar prácticamente dando casi el costo, prácticamente el curso en línea. El curso en línea lo pueden tomar en cualquier momento porque es con videos, es a su ritmo, etcétera. Van a tener entonces ese 40% de descuento, inclusive con este 40% les vamos a dar el examen de certificación regalado a todos los que se inscriban a para iniciar en febrero, ¿de acuerdo? Este curso en línea. Entonces, pues no les aprovechen, solamente una vez podemos decir que estamos entrando ya como ATP de una organización con metodologías ágiles, entonces para que amplíen su experiencia y esto les permite entonces otros horizontes o mejorar en su trabajo. Les mandamos un abrazo, mucho éxito y contesten por favor la encuesta de salida. Saludos a todos y gracias. Ahí están, perdón, me dice Moni que no les dije los datos de contacto. Ahí están.
los datos de contacto para cualquiera que quiera información y quiera aprovechar la promoción. Esta promoción es solamente para ustedes que asistieron al webinar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y sus recomendados, si ustedes quieren recomendar a alguien más, pues adelante. Muchas gracias a todos por esta primera sesión de este 2021 y pues estaremos compartiéndoles qué otro tema tendremos ya para el mes de marzo y pues muy agradecidos de que nos puedan acompañar. Hasta luego.